Estimados participantes, bienvenidos al curso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Regulación Sanitaria en su primera edición, impartido por la Organización Panamericana de la Salud, desde el Campus Virtual de Salud Pública Nodo, Nicaragua. En este tema abordaremos el marco normativo de las direcciones de regulación sanitaria. Los contenidos a abordar en el desarrollo del tema llevan la siguiente secuencia: Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, habilitación de establecimientos proveedores de servicios de salud, marco regulatorio de toxicología, marco regulatorio de donaciones y brigadas, registro de profesionales y técnicos de la salud. Los objetivos de esta unidad de aprendizaje son: conocer y analizar las disposiciones legales, regulaciones y pautas necesarias que definen el sistema regulatorio nacional. Identificar las instituciones que forman parte del sistema regulatorio, así como sus mandatos, funciones, responsabilidades y facultades para exigir el cumplimiento. Conocer el marco regulatorio nacional vigente sobre los diferentes productos biológicos, alimenticios, cosméticos, higiénicos, radiaciones ionizantes y dispositivos médicos controlados por la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria. Para iniciar, la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria es la institución encargada de asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos médicos y de velar por que la información de los productos sea pertinente y exacta. Es una entidad eficiente y transparente, accesible al usuario y comprometida con la salud pública del país. La Ley número 1068 es la ley creadora de la Autoridad Nacional Reguladora Sanitaria, quien regula distintas direcciones de regulación sanitaria, entre las cuales tenemos Dirección de Farmacia, Dirección de Laboratorio de Control de Calidad, Dirección de Regulación de Alimentos y Bebidas, Dirección de Regulación en Salud, Dirección de Dispositivos Médicos y la Comisión Nacional de Energía Atómica. La legislación vigente de nuestro país contempla la habilitación de establecimientos proveedores de servicios de salud, en el marco de la política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, decretando que es un compromiso garantizar el acceso de la población a servicios integrales de atención en salud gratuitos y de calidad. El Ministerio de Salud hace uso de la función reguladora, incide en el mercado de los servicios de salud, definiendo pautas generales que garanticen una correcta competencia entre los proveedores privados y públicos en beneficio del usuario. Entre las legislaciones vigentes para la habilitación de establecimientos proveedores de salud están la Ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, que establece en el artículo 26, al Ministerio de Salud le corresponden las siguientes funciones: dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas de salud, proponer y supervisar programas de construcción de unidades de salud pública. Instituye en su artículo 4 que las funciones de la Autoridad Nacional de Regulación son: regular y supervisar la organización y funcionamiento de los establecimientos de proveedores de servicios de salud públicos y privados, sean estos de medicina convencional, tradicional y o alternativas. Por otra parte, la Ley número 423, Ley General de Salud, establece a qué institución corresponden la rectoría en su artículo 4, estableciendo que corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector del sector, coordinar, organizar, supervisar, inspeccionar, controlar, regular, ordenar y vigilar las acciones en salud sin perjuicio de las funciones que deba ejercer frente a las instituciones que conforman el sector salud, en concordancia con lo dispuesto en las disposiciones legales especiales. Asimismo, en su artículo 55, instituye que la habilitación corresponde al Ministerio de Salud definir los requisitos esenciales que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud para poder obtener su licencia de funcionamiento a través de la correspondiente habilitación. Para continuar, en su artículo 65, determina que
La instalación, ampliación, modificación, traslado y funcionamiento de los establecimientos públicos y privados de asistencia a la salud, tales como hospitales, maternidades, clínicas, policlínicas, dispensarios, hogares de ancianos, casas base, establecimiento de óptica, medicina natural, bancos de sangre, de tejidos y órganos, instituciones de fisioterapia y psicoterapia, centros de diagnóstico, laboratorios, centros de tratamiento, centros médicos de especialidad, centros y puestos de salud serán habilitados por el Ministerio de Salud. Es importante destacar que en el artículo 66 de la presente ley se indica que corresponde al Ministerio de Salud dictar las normas técnicas en lo relacionado con los estándares mínimos que debe llenar, según su clasificación, las instituciones en cuanto a instalaciones físicas, equipo, personal, organización y funcionamiento, de tal manera que garanticen al usuario un nivel de atención apropiada incluso en caso de desastres naturales. Continuando con la habilitación de establecimientos proveedores de servicios de salud, en nuestro país contamos con la Ley 394, Ley de Disposiciones Sanitarias, la cual establece en su artículo 21 que toda construcción requerirá de la aprobación del Ministerio de Salud desde su etapa de proyecto hasta su puesta en marcha. En el artículo 50 señala que las autorizaciones sanitarias se otorgan en forma de permisos, registros y licencias por tiempo determinado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para su caso. El artículo 20 señala, conforme la competencia establecida por la ley, el Ministerio de Salud regulará lo relacionado con requisitos para iniciar operaciones y conservar vigente la autorización de funcionamiento de los proveedores de servicios de salud con su sujeción a lo establecido en el reglamento. Artículo 74. Para efecto del presente reglamento se define como habilitación es un proceso por el cual el MINSA evalúa el conjunto de requisitos que un establecimiento proveedor de servicios de salud posee para autorizar su funcionamiento. Cabe mencionar que el reglamento de la Ley General de Salud, en su decreto ejecutivo 001-2003, ha establecido otros parámetros en la habilitación de servicios prestadores de salud, siendo importante señalar los establecidos en el artículo 121. La habilitación es un proceso de evaluación único por medio del cual el Ministerio de Salud autoriza el funcionamiento de un establecimiento de salud para iniciar o continuar operaciones, una vez cumplidos los requerimientos establecidos en los estándares y demás requisitos exigidos. El artículo 126 señala que los representantes o propietarios de los establecimientos proveedores de servicios de salud deberán solicitar la habilitación por escrito al Ministerio de Salud, describiendo al menos el tipo de establecimiento, ubicación y los servicios que pretenden ofrecer. Todo establecimiento proveedor de servicios de salud para brindar u ofrecer servicio tiene que cumplir con todos los requisitos legales de infraestructura, equipos, recursos humanos y sistema de gestión establecidos en el Manual de Habilitación de Establecimientos de Salud, citado en el artículo 129. Continuando con el marco regulatorio de toxicología, en el marco de la política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, establece que los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud. Las condiciones básicas para promoción, protección, recuperación y rehabilitación corresponde a la Autoridad Nacional Reguladora dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen. Para tutelar este derecho, el Ministerio de Salud tiene como funciones control y autorización de empresas que prestan servicios de desinfección, control de tabaco y sus accesorios, registro de casos de intoxicaciones y asesorías toxicológicas en el manejo de pacientes intoxicados, apoyar las acciones del Ministerio de Salud en todo lo concerniente a seguridad química y convenios internacionales
sobre sustancias químicas. Para tal efecto, en el marco de la regulación de toxicología, nuestro país cuenta con la Ley 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares y su reglamento. Según lo establecido en el artículo 21 de la ley, se establecen las siguientes funciones al Ministerio de Salud: otorgar la debida autorización a toda persona natural o jurídica para que presten servicios de desinfección, saneamiento estructural o habitacional con plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares, para lo cual se otorgan dos tipos de licencia: licencia de funcionamiento, personas naturales o jurídicas que ofrecen el servicio de fumigación privado; permiso de funcionamiento otorgado a empresas que realizan con personal propio la desinfección de la empresa. Es importante señalar que el convenio marco de la OMS para el control del tabaco fue suscrito en el estado de Nicaragua el día 7 de junio del año 2004 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América. Posteriormente fue aprobado por la Asamblea Nacional mediante el decreto número 5318, publicado en la Gaceta Diario Oficial número 23 del 1 de febrero del 2008, habiéndose depositado el instrumento de ratificación el 9 de abril del 2008, entrando en vigencia el 8 de julio del 2008. La Asamblea Nacional aprobó el día 29 de junio del 2010 la Ley 727, Ley para el Control del Tabaco, publicada en la Gaceta Diario Oficial 151 del 10 de agosto del 2010, y su reglamento, el Decreto 41-2011, fue aprobado el 11 de agosto del 2011 y publicado en la Gaceta 155 del 18 de agosto del 2011. El Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación de esta ley. Por otra parte, en el artículo 14 del Reglamento del Registro de Fabricantes e Importadores del Producto de Tabaco, refiere: en cumplimiento de los numerales 3, 5, 7 y 9 del artículo 2 y el artículo 23 de la ley, el Ministerio de Salud será encargado de desarrollar y administrar el registro de las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la fabricación e importación de productos del tabaco en el territorio nacional, todo para estrictos fines informativos, de control y seguimiento sanitarios. La inscripción en el referido registro de personas naturales o jurídicas dedicadas a la fabricación e importación de productos del tabaco será requisito obligatorio e indispensable para la realización de cualquier acción o trámite tendiente a la importación de productos del tabaco. Cabe destacar que en la Resolución Ministerial 334-2021 se establecen los requisitos para los establecimientos que fabrican, exportan, importan, distribuyen y comercializan tabaco y productos de tabaco de todo el territorio nacional. Los tipos de regulación que se destacan en esta resolución son: licencia de fabricante y distribuidor de tabaco y sus accesorios; licencia de importador y distribuidor de tabaco y sus accesorios; registro de tabaco y cumplimiento de las advertencias sanitarias del empaque; y autorización de importaciones de tabaco y sus accesorios. A continuación abordaremos el marco regulatorio de donaciones y brigadas médicas extranjeras. Como parte del ente rector del sector salud, la Autoridad Nacional Reguladora tiene la responsabilidad de regular la cooperación médica humanitaria procedente del extranjero, previo cumplimiento por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales de los requerimientos establecidos para la emisión de autorizaciones para el ingreso de brigadas médicas extranjeras, el ejercicio transitorio del personal de salud y las donaciones que ingresen al país por carga y como parte del equipaje de brigadas médicas y delegaciones de insumos médicos y no médicos para el sector salud. Para tal efecto, la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo establece: artículo 26. Al Ministerio de Salud le corresponden las funciones siguientes: proponer planes y programas de salud coordinando la participación de otras entidades que se ocupen de esas labores;
Coordinar y dirigir la ejecución de la política de salud del Estado en materia de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Formular y proponer las reglas y normas para controlar la calidad de la producción y supervisión de importación de medicamentos, cosméticos, instrumental, dispositivos de uso médico y equipo de salud de uso humano. Controlar la sanidad de la producción de alimentos y su comercialización, incluyendo el control sanitario de aguas gaseosas y agua para el consumo humano. Administrar y controlar el régimen de permisos, licencias, certificaciones y registros sanitarios para el mercado interno de Nicaragua en el ámbito de sus atribuciones conforme las disposiciones de la legislación vigente y administrar el registro de estos. La Constitución Política de Nicaragua señala en el artículo 59 que los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud. El Estado establecerá las condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Corresponde al Estado dirigir y organizar los programas, servicios y acciones de salud y promover la participación popular en defensa de la misma. Los ciudadanos tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que se determinen. De igual manera, la Ley 423, Ley General de Salud, determina en su artículo 7 que son competencias y atribuciones del Ministerio de Salud regular, supervisar e intervenir en el sector salud y en particular ser la autoridad competente para la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, su reglamento o normas que de ella emanen, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen a otros organismos públicos dentro de sus respectivas competencias. Para estos efectos, se entiende como autoridades en salud las personas o instituciones con funciones, facultades o competencias expresadas de expedir o aplicar la regulación en materia de políticas en salud. Definir políticas de cooperación externa orientadas a los proyectos de salud de acuerdo a las prioridades que establezca el Ministerio de Salud. También es importante considerar el Decreto 001-2003, Reglamento de la Ley General de Salud, que establece en sus artículos 62 que las actividades de importación, fabricación, comercialización y suministro, inclusive en forma de donación de una institución extranjera, requerirán de la autorización del Ministerio de Salud, así como el cumplimiento de los requisitos que éste pueda señalar para salvaguardar la salud de las personas. En el artículo 84, los organismos gubernamentales y no gubernamentales que realicen acciones de provisión de servicios de salud, donación de insumos médicos y otras actividades relacionadas con la salud deben estar registrados en la instancia correspondiente del Ministerio de Salud, para lo cual deberán cumplir con los siguientes requerimientos: carta de solicitud debidamente autenticada, original y fotocopia de acta de constitución y original y fotocopia de constancia de inscripción en el Ministerio de Gobernación. El artículo 85 señala que para la importación de insumos médicos en carácter de donación, los organismos gubernamentales y no gubernamentales deben solicitar autorización de desaduanaje dirigida a la instancia correspondiente del Ministerio de Salud. Los requisitos son: guía terrestre, aérea o marítima, factura con el valor aproximado cuando sea adquirido por compra, carta del donante con valor aproximado en dólares, constancia de registro en la instancia correspondiente del Ministerio de Salud y listado de insumos de donaciones. El artículo 86 menciona que cuando se trate de medicamentos, se actuará de conformidad a la Ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacia y su reglamento y reformas. En el Manual de Normas y Procedimientos para el Manejo de Donaciones y para orientación de donantes de insumos médicos, debiendo tener su ingreso al país como mínimo 1 año de vigencia para su fecha de vencimiento o periodos inferiores cuando el Ministerio de Salud así lo determine de acuerdo a la ley antes referida. El artículo 87 señala
que en caso de donaciones que contengan productos sujetos a control especial, como psicotrópicos o estupefacientes, se regulará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El artículo 88 se refiere que cuando se trate de material de reposición periódica, el listado deberá contener nombre genérico, fecha de vencimiento, forma de conservación, si procede, número de lote, condiciones de almacenamiento y número. El artículo 89 se refiere que cuando se trate de equipo médico, el listado deberá contener la siguiente información: nombre, modelo, unidad de medida si procede, fecha de fabricación, país de origen, vida útil y equipo médico con importación temporal. Se deberá adjuntar listado separado. En relación al marco regulatorio de donaciones y brigadas médicas extranjeras, los siguientes artículos declaran: el artículo 90. La regulación de los insumos médicos en lo que respecta a las brigadas médicas se realizará de acuerdo a lo establecido en el capítulo 5 y el título 8 del presente reglamento. Artículo 91. El Ministerio de Salud se reserva el derecho de decidir la aceptación o rechazo de los insumos o equipos objeto de donación cuando del uso de los mismos se pueda derivar riesgos para la salud de la población o cuando los beneficios esperados no guarden relación positiva con los gastos generados. Por último, en tema de donaciones, es imprescindible abordar el decreto 699, reglamento de la ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias, en su capítulo 3, sobre donaciones, estableciendo en el artículo 7 que las donaciones de medicamentos deberán estar autorizadas expresamente por el Ministerio de Salud y deben ser productos farmacéuticos que permitan cubrir necesidades prioritarias y cumplir con los requerimientos establecidos en este reglamento. En el proceso de autorización del ingreso de medicamentos de donación, la Dirección de Normación de Insumos y Farmacias informará a la División de Farmacia, Dirección General de Cooperación Externa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Cooperación Externa y organismos internacionales de salud. El artículo 8 se refiere a que todo medicamento debe ser aceptado como donación, deberá cumplir con los siguientes requisitos: tener certificado de producto sujeto de comercio internacional de acuerdo al modelo de la OMS, ser reconocido en el país como medicamento esencial o ser requerido por el Ministerio de Salud, contar con certificado de control de calidad otorgado por el laboratorio productor, presentarse en envase original con cierre de garantía y seguridad y fecha de vencimiento. Los medicamentos donados deberán tener nombres genéricos o denominaciones comunes internacionales. El nombre comercial es optativo, todos en español. Los envíos de donación se limitarán a las cantidades autorizadas. La Dirección de Normación de Insumos y Farmacias establecerá las necesidades de medicamentos de donación, las que serán representadas a consideración de organismos o países donantes. En el artículo 9 señala que el desaduanaje de toda donación de medicamentos se realizará con la autorización previa de la División de Farmacia y la Dirección de Normalización de Insumos Médicos, quienes avalarán el producto médico. No se podrá comercializar y será gratuito a la población nicaragüense, quien es la beneficiaria de dicha donación. En el cumplimiento de los anteriormente establecido en cuanto a donaciones y brigadas médicas extranjeras, es importante revisar la norma 069, norma de regulación para las donaciones de insumos médicos, no médicos y brigadas médicas extranjeras, Acuerdo Ministerial 284-2011. Con el propósito de garantizar registro de profesionales y técnicos de salud y como parte del ente rector del salud, la Autoridad Nacional Reguladora tiene la responsabilidad de regular el registro de profesionales y técnicos de la salud,
únicamente a los profesionales egresados de universidades legalmente constituidas por el Consejo Nacional de Universidades. Para tal efecto, la Ley 423, Ley General de Salud, en el artículo 7, establece como competencias y atribuciones del Ministerio de Salud expedir la reglamentación para el ejercicio de los profesionales y técnicos en el sector salud y las normas relacionadas con la presentación de servicios de salud por cualquier persona o institución y garantizar su implementación de forma indelegable. También resulta importante considerar la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, capítulo 2, Constitución y régimen de las instituciones de educación superior, que establece que el Estado financiará todas las universidades y centros de educación técnica superior incluidos en esta ley. El artículo 7 señala que las universidades y centros de educación técnica superior legalmente constituidos tienen personalidad jurídica. En consecuencia, gozan de plena capacidad para adquirir, administrar, poseer y disponer de los bienes y derechos de toda clase, expedir títulos académicos y profesionales, así como contraer obligaciones en relación con sus fines, debiendo regirse por esta ley y por sus estatutos y reglamentos. Para ampliar el conocimiento de la información presentada, puede consultar la Constitución Política de Nicaragua, Ley número 423, Ley General de Salud, Ley 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y otras similares y su reglamento, Reglamento de Ley 290, Ley de Organización y Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 1068, Ley Creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria, Ley 394, Ley de Disposiciones Sanitarias del Registro de Fabricantes e Importadores de Productos de Tabaco, Decreto número 699, Reglamento de la Ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias, Normas 069, Norma de Regulación para las Donaciones de Insumos Médicos, No Médicos y Brigadas Médicas Extranjeras, Acuerdo Ministerial número 284-2011, y la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, capítulo 2.